Capítulo 2. Dolphin Reef. En el Pacífico Norte, lejos de las ruidosas civilizaciones humanas, varios delfines convivían en un parsimonioso arrecife con forma de anillo. Tenían muchos peces para comer y suficiente espacio para realizar piruetas tanto de día como de noche. El lugar abarcaba un radio de 1 kilómetro, siendo muy escaso para una especie tan prolífica como esta. Sus paredes poseían corales relucientes y coloridos. Había arena blanca en el fondo y vastas algas verdosas que se mecían con el flujo del océano azul. El nombre de este humilde paraíso era Dolphin Reef. En este arrecife tan particular, los delfines nadaban, hacían acrobacias sorprendentes, charlaban, comían peces y jugaban entre amigos bajo un espléndido día de sol y sin nubes a la vista. Estos inteligentes mamíferos eran capaces de emplear un lenguaje indescifrable para el oído humano: el sonar. El sonar es lo que nos permitirá formar nuestra historia con palabras y diálogos. Aunque no todos los animales emplean este lenguaje, sí pueden comunicarse con otros cuando la ocasión lo amerita y utilizando sus propios medios naturales. Pasaron 99 años desde que Senryu asumió como el supremo emperador de los piélagos. A raíz de su influencia en mar abierto, los barcos de los humanos llegaban muy a menudo a Dolphin Reef, o a las cercanías del mismo, para deshacerse de los desechos tóxicos de las fábricas, sin tomar conciencia del terrible daño que le hacían al ecosistema. Otros navíos también se dedicaban al rubro de la caza de ejemplares para ganar importantes sumas de dinero. Sin otra alternativa más que el estoicismo, los delfines vivían y morían dentro de este pequeño atolón. Ninguna generación de ellos había salido nunca al mar abierto, ya que Dolphin Reef se encontraba muy lejos de los dominios del dragón del Océano Pacífico. Aunque era un lugar de escaso tamaño, la principal prerrogativa aquí era la libertad, un concepto olvidado o inexistente en otras partes del mar. En Dolphin Reef, un delfín adulto había sido electo como el nuevo jefe del arrecife, siendo este el máximo honor que un mamífero acuático podía alcanzar. El jefe tenía la solemne obligación de dar aviso por si venía el ser humano a causar daño, y así organizar un contraataque en conjunto con otros guerreros del atolón. El ex jefe, un venerable delfín longevo, le entregó un cetro dorado al nuevo gobernante ante los ojos de muchos otros delfines allí reunidos, quienes lo ovacionaban enérgicamente. El neófito se llamaba Rafael, un joven y efusivo delfín celeste. Después de que le otorgaron el cetro, Rafael esperó a que la multitud hiciera silencio porque tenía que dar un breve discurso, según la tradición. Todos aguardaban con gran interés escuchar las palabras del nuevo jefe. «Gracias a todos», exclamó Rafael, con el mismo orgullo de quien recibe una medalla olímpica. «Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, les confieso que hoy soy la criatura más feliz del mundo entero. En serio. Y juro que voy a hacer un buen trabajo como jefe de esta sociedad de delfines. Les prometo que Dolphin Reef será un lugar más seguro, pacífico y... Por los nervios, Rafael había olvidado cómo seguir con su discurso, pese a que lo ensayó durante toda la noche de ayer. Y voy a... Uy, ¿cómo era? Al final, y sin saber cómo proseguir, Rafael tan solo gritó: «Gracias, los quiero mucho». No fue el mejor discurso para la asunción de un jefe, pero sí desató la algarabía entre todos los presentes, quienes aclamaron a Rafael durante 5 minutos ininterrumpidos. Posteriormente, la muchedumbre se dispersó del lugar y todos volvieron a sus respectivas actividades, aunque la distinción de Rafael siguió siendo el principal tema de conversación entre las masas. Rebosante de orgullo, Rafael terminó de saludar a sus amigos y se fue nadando hacia una pequeña caverna situada en el lado sur del arrecife, cuya entrada estaba cubierta por un conjunto de algas marinas. Dejó el cetro a un lado y atravesó las algas como si se tratara de una cortina de baño. En el interior de la gruta había una delfina blanca llamada Jacqueline, la cual lo había estado esperando con impaciencia. «¿Cómo te fue?», preguntó Jacqueline, entre ansiosa y emocionada. «¿Eres el jefe ahora?». «Claro que sí», confirmó Rafael, con regocijo e inflando el pecho. «Tu querido Rafael es ahora el nuevo jefe de Dolphin Reef». «Vaya, lo sabía. Estoy tan orgullosa de ti, amor», dijo Jacqueline, embelesada como si estuviera mirando a un superhéroe, aunque sabía bien que su esposo estaba muy lejos de ser eso. «Apuesto a que nuestro hijo seguirá tu mismo ejemplo. ¿Ya has pensado en un nombre?» Jacqueline iba a tener un bebé dentro de poco.
Ambos, mamá y papá, estaban impacientes. Cuando nazca se llamará embudo, declaró el padre, mintiendo para que Jacqueline no supiera que no había escogido el nombre de su hijo por pensar en el discurso de Asunción. No lo llamaremos embudo, amor, exclamó la madre con paciencia. Tiene que ser un nombre mejor, digno de grandeza. No sé tú, pero yo tengo el presentimiento de que este bebé no será como cualquier delfín que haya existido. Mientras hablaba, Jacqueline tocaba su vientre con la punta de su aleta. Creo que va a ser un delfín único. Nuestro hijo será único. Buck. Todas las madres dicen eso y luego sus hijos son unos tarados, opinó Rafael, y Jacqueline lo miró con desdén. Pero mi hijo no va a ser así, añadió rápidamente. Claro que no. No, 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 no. Mi hijo será único, tal y como dijiste. Mi sueño sería que fuese tan bello y tan puro como el arrecife en que vivimos. Yo confío en que así será, Jacqueline. Yo creo que así será. Jacqueline sonrió. Ella amaba profundamente a Rafael porque a pesar de que no tenía muchas luces, era un delfín benévolo y noble. Tal vez su cerebro anda mal, pero es muy bondadoso, decía ella cada vez que hablaba con sus amigas sobre sus respectivas parejas. Repentinamente, un delfín corpulento y de color azul llegó nadando a toda prisa, muy agitado y con el corazón en la boca. Estaba tan asustado que por accidente rompió la cortina de algas que rodeaba la gruta. El recién llegado se llamaba Sancho, uno de los mejores amigos de Rafael. Jefe, señor, gritaba Sancho entre suspiros. Le costaba mucho trabajo articular palabras. Un barco viene hacia Dolphin Reef. Debemos reunir a las tropas. Quédate aquí, amor, le dijo Rafael a su esposa. Su aire de soñador había sido reemplazado por el de un auténtico superhéroe. No salgas afuera, te lo ruego. Yo voy a regresar pronto. Se despidió de ella con un beso. Vámonos, Sancho. Los dos delfines abandonaron la cueva de Jacqueline para acudir al lugar del incidente. Sancho se desvió hacia el hemisferio oeste en busca de más cetáceos guerreros. Luego de nadar varios metros, Rafael se detuvo en el centro del atolón al ver que el agua se oscurecía en torno a él. Al principio intuyó que se trataba de una nube de tormenta, mas luego descubrió que eso grande y oscuro era la sombra de un pequeño barco desgastado. «Huyan hacia las cuevas», les ordenó Rafael a todas las criaturas que nadaban por doquier, aterradas ante la llegada del armatoste. «Permanezcan dentro de las grutas y no salgan. Deprisa». La cubierta del navío rebosaba de barriles con desechos tóxicos. Habiendo llegado a su destino, los marineros que tripulaban el barco dejaron caer el ancla y ésta produjo una fuerte vibración en el fondo del piélagos, ahuyentando a varios peces que nadaban por ahí. Cuando la máquina aminoró la marcha, dos hombres fornidos se disponían a arrojar los barriles. Estos desechos industriales provenían de las fábricas y las plantas químicas, pero los humanos eran tan insensatos que simplemente los tiraban al océano sin siquiera considerar la fragilidad de la naturaleza. Estas acciones eran sancionadas duramente por grupos de defensa del medio ambiente, pero los marineros que conducían este viejo barco recibirían mucho dinero de las fábricas si conseguían deshacerse de los desperdicios discretamente. Para ellos, el dinero justificaba la muerte de algunos especímenes. Rafael, desempeñando su nuevo rol, convocó de inmediato a los mejores guerreros y los reunió junto a la cadena del ancla. Tan pronto como los 30 delfines más fuertes se acercaron a él, procedió a explicarles detalladamente su plan de acción. Quien trate de contaminar a Dolphin Reef conocerá nuestra furia. Rafael hacía señas con las aletas para que cada delfín se ubicara cerca de la quilla del barco. Atención, señoras y señores. La estructura es de madera. Hagámosla añicos, todos juntos. Ya. Siguiendo las instrucciones del jefe, varios cetáceos tomaron distancia y arremetieron contra la quilla del barco. Este se tambaleaba de un lado a otro por la fuerza de los cabezazos, y los marineros en cubierta no sabían qué estaba sucediendo en las profundidades del agua. Los delfines sentían mucho dolor cada vez que embestían al barco de madera, pero la presencia imponente de Rafael y el sonido de su voz vigorosa fortalecían la moral y la confianza de los luchadores. Tenían la esperanza de que tarde o temprano iban a poder hundir la nave. «Ataquemos otra vez», bramó Rafael, quien también era partícipe de la rebelión contra la especie dominante. «Hagamos trizas a esta máquina. 1, 2, 3.
Todo el ejército embistió la quilla reiteradas veces, provocando grietas y abolladuras en la parte inferior del casco. Los barriles rodaban de aquí para allá. Algunos de ellos se abrían y derramaban sustancias putrefactas en el piso de la cubierta. Si los marineros fallaban en este trabajo, ellos no recibirían ni un solo centavo de los propietarios de las fábricas. Ahora era el momento de actuar. Valiéndose de pistolas, rifles y escopetas, los hombres comenzaron a disparar hacia la superficie del océano. «Nos disparan», alertó el jefe a viva voz. Maniobras evasivas. Agobiados por la batalla, los delfines hacían todo lo posible por evadir los proyectiles fugaces que surcaban el agua. 3 criaturas inocentes perecieron a raíz de los disparos. Sancho pudo esquivar a tiempo una bala que pasó rozando su aleta dorsal, pero por desgracia no fue capaz de evadir a la siguiente, y murió súbitamente de un disparo en la sien derecha. Mientras los otros mamíferos continuaban embistiendo al barco en su afán por hundirlo, Rafael, estupefacto, bajó a donde yacía su compañero. Con solo ver su cuerpo inerte allí en la arena, comprendió que era demasiado tarde. ¿Por qué? Esto no es justo, chilló Rafael, con sus ojos anegados en lágrimas de tristeza. Lo pagarán con sus vidas. Malditos sean humanos. Nunca los voy a perdonar. Enceguecidos por la furia y anhelando cobrar venganza, los delfines lucharían incansablemente contra la quilla de la máquina hasta pulverizarla. 6 era el número de víctimas fatales por causa de los balazos que habían recibido en la cabeza, en el corazón y también en el espiráculo, un orificio situado cerca de la aleta dorsal que les permitía respirar. La cólera de Rafael alcanzó su punto máximo. Sin importarle el peligro o su propio bienestar, el abnegado jefe de Dolphin Reef saltó hacia la superficie del agua y embistió al barco en un punto clave de la quilla, donde los otros cetáceos ya habían golpeado numerosas veces. El cabezazo final produjo una grieta muy grande por la cual comenzó a entrar mucha agua salada, inundando así el cuarto de máquinas y los motores. El navío, por consecuencia, empezó a hundirse. Los marineros no tuvieron más remedio que subir el ancla, aunque uno de ellos, el miembro más codicioso de la tripulación, preparó un arpón ballenero. Indignados y humillados, los humanos giraron el timón para que el barco emprendiera la retirada justo por donde vino. Ahora que no tenían más municiones, no valía la pena quedarse a merced de los delfines, cuyo número y fuerza eran superiores. «Los humanos huyen», gritó una delfina guerrera. «Hemos ganado. Hemos ganado». Conforme la nave enemiga se alejaba del arrecife, todos los delfines salían de los refugios y empezaban a vitorear a los valientes luchadores que habían defendido el lugar arriesgando sus vidas. La multitudinaria ovación era también un cántico de victoria para celebrar un triunfo más de los animales acuáticos sobre la raza humana. Rafael sintió euforia por haber vencido en su primera gran batalla. No obstante, cuando dio un salto a la superficie para festejar esta proeza, la alegría y el fervor que imperaban en Dolphin Reef se desvanecieron instantáneamente cuando Rafael, el idolatrado líder de la rebelión, fue empalado por un arpón ballenero proveniente del barco. Mientras el sol se ocultaba en la distancia y el cielo se teñía de color rojizo, los delfines supervivientes les concedieron la debida sepultura a sus hermanos caídos y al jefe Rafael en las afueras del arrecife. Murieron al tratar de defendernos del hombre, susurraban muchas voces ahogadas en la melancolía. Era el principio de una noche funesta en Dolphin Reef, una noche donde sus habitantes oraban en silencio para que las almas de los fallecidos pudieran descansar en paz. Nadie podía dejar de pensar en cuán despiadados eran los seres humanos, ni en el daño que podían hacer con tal de preservar su liderazgo como la especie dominante. En la antigüedad, los delfines solían creer que el hombre merecía una segunda oportunidad, y rezaban diariamente para que éste recapacitara sobre sus acciones. Como sus plegarias nunca fueron escuchadas, ahora solo podían orar para que el todopoderoso Senryu arrasara con las civilizaciones humanas bajo el poder destructivo de los mares. Solo así sentirían la desdicha de perder a un ser amado por el egoísmo de otra especie. Pero ninguna criatura estaba tan afligida como Jacqueline. Para ella, la muerte de Rafael fue como si el sol hubiera desaparecido para siempre de su vida, dejándola a la deriva en un mundo frío y oscuro. A pesar de la tragedia, estaba dispuesta a seguir luchando por el futuro de su bebé. Tendría que ser más valiente a partir de ahora y enfrentar al mundo ella sola, tal y como hizo Rafael para salvar al arrecife.
Ninguno de los delfines tuvo el coraje de acercarse a la viuda aquella noche porque querían respetar su dolor. Aún no era el momento de brindarle palabras de consuelo. Tu padre fue un gran héroe. Nos defendió con coraje y entereza, susurró Jacqueline entre sollozos, acariciando su vientre y confiando en que, de alguna manera, su retoño iba a poder entender sus sentimientos. Y él estaba tan emocionado por ser el jefe. ¿Sabes una cosa, hijito? El sueño de papá era que fueses tan bello como Dolphin Reef. Y yo sé que así será. Por eso tu nombre será Delphis, un nombre similar al del arrecife que él tanto amó, y por el cual luchó hasta el último suspiro. Tú serás su más grande legado.